Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1343 dice así: era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Es impresionante, pues darnos cuenta de la fidelidad que ha existido en la Iglesia aquella palabra de Jesús: haced esto en memoria mía. La Iglesia se lo tomó en serio, muy en serio se lo tomó. Sabía que estaba recibiendo un mandato clave, central de Jesús. Celebrad esto hasta que yo vuelva. Y hasta que Cristo vuelva, nos juntamos, ¿no?, todos los domingos, incluso todos los días, ¿no?, pero especialmente todos los domingos, celebrando la Eucaristía. Hay una expectación impresionante, y además yo creo que a veces viene bien recordar estas raíces de transmisión. Nosotros no es que creamos, entendedme bien, en una especie de arqueologismo, ¿no? No, o sea, cuando hablamos de la historia de la Iglesia, no nos interesa tanto el arqueologismo, pero sí la tradición, darnos cuenta de las raíces tan profundas que tiene nuestra fe católica. Hace poco, visitaba yo aquí en Palencia, en venta de baños. Me contaba una persona que había una ermita, una basílica, mejor dicho, ¿no? Una basílica nada más ni menos que visigótica, previa, ¿no?, al románico, antiquísima. Y cuando la vi me quedé impactado, ¿no?, de esa basílica visigótica, que yo creo que habrá poquísimas en el mundo, ¿no?, con esa antigüedad. Y me decían que en ella se ha celebrado, en estos, ni más ni menos, estamos hablando de 1500 o 1600 años, ininterrumpidamente la Eucaristía. Ininterrumpidamente la Eucaristía se ha celebrado en ella, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, aquí lo importante no es el edificio. Nosotros no somos una especie de arqueólogos. No es que nos interesen las piedras, pero es verdad que nos interesa esto en la medida en que son una memoria viva de la tradición de la Iglesia. Porque también una religiosidad, ¿no?, que no tenga raíces históricas, que nazca en sí misma, que se dé a luz a sí misma, tiene muchos peligros, ¿no? Tiene el peligro de caer, de ser objeto de tu propia subjetividad. Nosotros no nos damos a luz a nosotros mismos, sino que nos entroncamos, ¿no?, en una tradición que durante 2000 años está siguiendo a Jesucristo. Y eso nos tiene que ayudar a ser muy humildes. Porque yo la verdad, yo no la invento, yo la recibo, que es muy distinto. Yo no soy el redentor del mundo. Yo lo que hago es recibir el don de Cristo, redentor del mundo, a través de la Iglesia. Esto es importante, ¿eh? No se trata aquí de ser unos arqueólogos y de estar hablando siempre de cosas del pasado, no es eso. Pero es que un pueblo sin raíces está condenado a su desaparición. Es que una religiosidad sin tradición es en el fondo, una especie de invento nuestro. Es que es un invento nuestro, una religiosidad sin tradición. Tenemos que tener, yo diría, un sano orgullo de nuestras tradiciones y nuestras raíces, ¿no? Por eso la Iglesia hace esfuerzos tan grandes como ese famoso de las edades del hombre. Cuando la Iglesia se esfuerza y hace un esfuerzo que además es complicado, de poder poner en marcha exposiciones como la de las edades del hombre, que ahora todavía sigue, ¿no?, y lleva años ya haciéndose, ¿no? Daros cuenta que lo hace
Lo hace no para hacer un servicio al arqueologismo, no. Lo hace para que el pueblo de Dios caiga en cuenta de sus raíces, de esa tradición que ininterrumpidamente, ¿no?, durante 2000 años nos ha prolongado el mandato de Jesús: haced esto en memoria mía. Y eso es muy importante, ¿no?, para que en medio de nuestras crisis nos acordemos de cómo nuestros mayores han sido fieles en el momento de persecución y en momento de prueba. Yo en muchas ocasiones cuando me he juntado con los padres que presentan a sus niños a la iglesia para pedir el bautismo, hablando con ellos les he hecho referencia a este hecho. ¿Habéis pensado en alguna ocasión cómo vuestra fe se engarza en una transmisión? ¿Cómo tú eres cristiano y pides ahora el bautizo de tu hijo porque tu padre te lo transmitió a ti, y tu abuelo lo hizo, y tu bisabuelo, y así vamos hacia atrás, ¿no?, en una historia de transmisión fiel de la fe? Y algunas veces les he dicho: ¿tú has pensado cómo tu familia transmitiría la fe, por ejemplo, en los tiempos de la invasión musulmana en España? ¿Qué sacrificios, ¿no?, qué testimonios heroicos tuvieron que vivir mis antepasados para ser fieles en aquellos siglos, ¿no?, en los que España estuvo invadida por los musulmanes? Y gracias a su fidelidad, ¿no?, pues ahora yo pido a la Iglesia el bautismo de mi hijo. Yo me estoy entroncando en un pueblo de Dios que ha sido fiel a Cristo, con sus pecados, ¿no?, pero ha permanecido sustancialmente fiel durante 2000 años. Y es que esto nos tiene que hacer ser muy humildes, darnos cuenta de que vivimos también gracias al ejemplo de muchos testigos de Cristo, ¿no?, que nos han iluminado en todos estos años. Y luego les he solido decir a estos padres: mira, ahora te toca a ti transmitir el testigo de la fe a tu niño, como te lo transmitieron a ti, ¿no?, y durante siglos se ha hecho, ¿no? Te toca a ti transmitir el testigo, pero que te quede claro que los tiempos que te tocan a ti no son los más fáciles, ¿no? Igual tú vas a vivir otro tipo de persecuciones, ¿no?, más ladinas, más de guante blanco que las que vivieron tus antepasados, pero persecuciones muy crueles en las que te va a costar sudor y sangre ser fiel a Jesucristo. Así pues, creo que es importante que también hagamos una memoria de la tradición de la Iglesia, que durante 2000 años ha celebrado la Eucaristía, se ha reunido para coger oxígeno de ella, para alimentarse, para coger aliento en medio de las dificultades y continuar el camino de la fidelidad. El último de los puntos, el 1344, dice así: así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. De celebración en celebración, dice, como decimos nosotros, ¿no?, en el famoso juego de oca en oca. Bueno, pues sí, señor. De celebración en celebración, ¿qué quiere decir? Pues que la Eucaristía tenemos que estarla continuamente realimentando, porque luego vivimos un desgaste diario muy grande. Precisamente la Iglesia ha ido permitiendo, ¿no?, pues un acercamiento a la Eucaristía más frecuente, consciente de que en este desgaste tan grande que tenemos, pues necesitamos alimentarnos más. Fijaros que hubo siglos en la Iglesia en los que uno se acercaba a comulgar pues 1 o 2 veces al año. Esa era la costumbre, esa era la tradición. Por cierto, siglos también, en los que había santos como Santa Teresa y otros muchos santos que tenían ese tipo de costumbre, en aquellos momentos. La Iglesia cada vez ha ido
invitando, ¿no?, a sus hijos a que se acerquen con más frecuencia a la comunión, hasta incluso de hacerlo, aconsejarles hacerlo diariamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es consciente de que en esta situación de sequedad del espíritu tan grande en la que estamos, pues por un mundo tan materialista, tan de espaldas, ¿no?, a los valores del Evangelio, necesitamos alimentarnos, si no el alma se seca. Necesitamos vivir la Eucaristía, que sea, como dice aquí, de celebración en celebración, nos vamos alimentando. Hasta que Él vuelva, hasta que Él lo sea todo en todos, hasta que no es que haya falta comulgarle, sino que vivamos en Él, que esa es la diferencia entre el cielo y la tierra, ¿eh? Es decir, aquí recibimos a Cristo en la Sagrada Comunión, pero allí no es que le comulguemos, es que estamos en Él, que es distinto. Él nos absorbe, no es que yo le absorba la comunión, es que Él me absorbe a mí plenamente. Hasta que Él venga, hasta que lo seamos todo en Él, ¿no? Bueno, pues nos apoyamos en este misterio pascual de Jesucristo. Dice aquí, caminamos por la senda estrecha de la cruz. Pues es verdad, porque esta Eucaristía que recibimos ahora, pues es una Eucaristía que no es una celebración gloriosa allí en el cielo, sino que es una celebración en la cruz, en medio de dificultades, en medio de estrecheces, que uno también pues a veces tiene que conjugar la celebración de la Eucaristía con impedimentos, con que dice, no sé, no me siento, me he distraído, no he estado todo lo atento que debiera, muchas cosas se me escapan. Bien, o sea, hay cruces en la celebración de la Eucaristía. Tengo cosas que sé que el Señor no estará a gusto conmigo, sigo caminando, es decir, hay una cruz. No es que estemos, no podemos pensar en una especie de monte Tabor en el que uno parece que quiere hacer como una foto en la que se quede fijo y a gusto para siempre. No, celebramos la Eucaristía en medio de cruces, en medio de incomprensiones, en medio también de infidelidades personales, pero la celebramos precisamente porque la necesitamos, porque no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No necesitan de esperanza los que han llegado, sino los que estamos de camino. Por eso, aunque sea en medio de esta senda estrecha en la que vivimos, celebramos la Eucaristía, que esta es la gran llamada que nos hace la Iglesia, nuestra Madre. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.